Tetzaveh. Vamos a seguir viendo en nuestro estudio y lo vamos a conectar. Hoy nos toca Tetzaveh, que es Éxodo. No lo tengo aquí a mano. Es Éxodo 27, dice. 27. Ah, sí, lo tengo ahí. 27. Ahí está a mano. No está a mano, pero está en la pantalla. 27, 20, Sí. 30 al 30, 10. Ah, Muy bien. Entonces, aquí vamos a seguir viendo, como lo dijimos la semana pasada, esta semana, esta sección está conectada, la parasha Tetzaveh, está conectada con la parasha Terumá que vimos la semana pasada. Y dijimos que Terumá, Tetzaveh y Kitizá, que es la siguiente, está conectada entre todas, está toda la sección de lo que tiene que ver con el tabernáculo. Entonces, solo quiero, antes de que leamos, que entremos en la lectura, quiero conectar y quiero dar perspectivas que probablemente no las hemos oído. Y por eso me interesa que esta introducción, y la tengo un poco larga, pero voy a tratar de cortarla para ir rápido. Entonces, aquí hay un orden. Dios le habló a Moisés y vamos a ver que en el Sinaí había un atrio. Esta es una imagen que simula el monte del Sinaí. De hecho, es una foto y es una foto del lugar, del verdadero lugar. Y por supuesto tiene sus efectos de luz. Ahí en la foto ustedes pueden ver como un fuego ahí en medio. Y hay un árbol. Yo ese árbol en medio del fuego, lo que quise simular en mi mente fue la zarza que ardía. Entonces, porque ahí fue donde por primera vez Moisés vio la zarza en este mismo monte. Y ahora está regresando con todo Israel, ¿verdad? Entonces, lo que esperaríamos encontrar en la Torá ahora es las leyes del tabernáculo. Sin embargo, al final, y esto es lo que vamos a ver, estamos viendo, sin embargo, al final de esta parashá, Tetzaveh, en lugar del comienzo de Parashat Terumá, aquí empieza todo esto, hay una excepción evidente que se relaciona con la ubicación de las leyes del altar de incienso. O sea, el altar de incienso aparentemente está fuera de lugar y no va de acuerdo con todas las descripciones. O sea, vamos a leer las descripciones y vamos a encontrar al final allá las leyes del altar de incienso. Con todo esto, lo que yo quiero presentar es una similitud que hay entre, que de hecho la semana pasada, eso es lo que estábamos viendo de que Rashi estaba tratando de enseñarnos, que el tabernáculo, la experiencia del tabernáculo es como es una experiencia que se está perpetuando de la experiencia del Sinaí. O sea, es como el tabernáculo es el Sinaí en pequeño. Y en ese sentido vamos a hablar hoy. Como que si lo que está sucediendo en el tabernáculo, mejor dicho, lo que está sucediendo en el Sinaí, es trasladado al tabernáculo, esa misma experiencia. Entonces,
En la parashá Tetzaveh de la semana, en esta parashá que vamos de hoy, Tetzaveh, forma esa parte de esta unidad que la empezamos con Terumá la semana pasada, en el capítulo 25, llega hasta el capítulo 31 y está compuesta por los mandamientos para construir el tabernáculo. Entonces aquí está este conjunto de leyes completo que Dios le da a Moisés, donde le dice cómo construir el tabernáculo. Entonces veremos cuándo y por qué este conjunto de leyes se entregó por primera vez a Moisés. Entonces, analizaremos esta estructura, esta infraestructura interna de esta unidad y veremos que en realidad contiene dos unidades distintas que se superponen de una manera muy especial. Entonces es evidente que ver el interés de Dios, de que hay un orden en la estructura de la nueva nación, para la nueva nación, con su presencia en el centro. O sea, Dios está estableciendo una nueva nación que tiene su presencia en el centro. Y esto lo empezó en la experiencia del Sinaí. Pero hay algo aquí. Dios quiere que tengamos total sumo cuidado, extremo cuidado, que le pongamos atención a cómo acercarnos a Él. Entonces, veremos esa similitud como Dios guarda la santidad de su espacio en el monte del Sinaí y vamos a compararlo como Dios también sigue guardando la santidad de su espacio en un lugar más pequeño que le conocemos como el tabernáculo. En ese lugar donde Él va a poner su nombre. Claro, él baja al monte del Sinaí, pero Él va a elegir eventualmente un lugar donde Él va a poner su nombre. Entonces, con toda esta información construiremos este aspecto de cuidar y proteger las limitaciones, tomando en cuenta las limitaciones que tenemos delante de Dios y ofrecernos, acercarnos a Dios con un espíritu de temor. Y eso es más lo que quiero enfatizar. Yo creo que hay mucha irreverencia, hay mucho falta de entendimiento. Yo creo que esta escritura nos llena de entendimiento de por lo menos cómo es que Dios valora y proyecta su relación con nosotros. Ahora, me podrían decir, sí, pero vino Yeshua y él quitó todo eso. No, no es así. No es así. Lo que tenemos que hacer, Yeshua, lo que vino a hacer es a los que no somos de Israel. Se acercó a nosotros y por su sacrificio, Él nos adopta para que nosotros seamos parte de esta experiencia de Israel. Seamos parte de la nación de Israel. Entonces, en esta narrativa vemos cómo Moisés sube ante la presencia de Dios en el monte y se percibe todo tipo de cosas sobrenaturales. Aquí estoy en un dibujo, ahí está Moisés y ahí está el embaldosado de zafiro que va hacia la presencia de Dios. Arriba está la presencia de Dios. Por supuesto, esto que Moisés veía estaba cubierto por la gloria de Dios y que había bajado una nube y cubría todo esto. Esto es muy significativo porque el que está haciendo esta cobertura es Dios. Dios está haciendo y poniendo limitaciones para que nosotros no tengamos problema con la santidad de Dios. Entonces, la gloria está cubierta y Moisés había subido allí, estaba en el monte y el pueblo estaba abajo. Y aquí podemos ir viendo como que si el monte es el lugar santísimo,
la montaña en sí como que fuera el lugar santo y el atrio exterior es afuera, donde está la gente. Pero mientras Moisés andaba por ahí en el monte, el pueblo hace algo tremendo que es el becerro de oro. Aparece el becerro de oro y es interesante que esto es hecho en permítanme, voy a quitar aquí, no, estoy bien, que la experiencia del becerro de oro sucede en el atrio, sí, afuera. Sí, lo que yo quiero es que como que vayamos visualizando y se hizo un altar. Ese altar, por cierto, donde está ese toro, es el altar que se encontró en la base del monte del Sinaí, y se presume que ahí fue el lugar donde se puso el becerro de oro. Entonces, después vemos que hay un altar también y se hace un sacrificio, pero muy interesante es que este animal es uno de los que se usa para los sacrificios. Y a mí me causa mucha curiosidad eso. O sea, me parece muy interesante. Entonces, vimos la semana pasada vimos cómo las experiencias eh, Rambam veía como que estas 4 parashas que acabo de mencionar, o 3, perdón, Terumá, Tetzabeh y Kititza están, pues, están en estos seccionados, como está aquí. Esta era la forma como Rambam lo ve, A, B, C, D, y Rashi lo ve, A, C, B, D. Primero fue la ceremonia según él, la ceremonia del Sinaí, después la experiencia del Cerro de Oro, que tiene lógica, pero la idea es que vayamos viendo, vayamos amarrando todo lo que ya hemos visto. Entonces, aquí, en esta parasha, realmente es un discurso muy largo, ¿verdad? Que comienza en el 25, en Éxodo 25:1, donde Dios le ordena a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel. Entonces, aquí comienza esto, cuando dice, di a los hijos de Israel. Aquí es donde comienza él a dar instrucciones. Estas instrucciones que es la lista de cosas que tienen que ver con el tabernáculo. Y el otro lugar, el siguiente lugar donde encontramos una orden similar a esta es en Éxodo 30:11, donde dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y le da otro set de instrucciones. Entonces, sí es una sección larga donde Dios lo está instruyendo a Moisés acerca de todo eso. Entonces, aquí vimos cómo la Parashat Terumá termina con el mandamiento de Dios a Moisés de decirle, di a los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, en el 30:11, no, perdón, aquí me adelanté. Sí, aquí simplemente quería hablar de Éxodo 20:22 y recordarles que esto lo vimos la semana pasada, no lo tenía apuntado aquí, por eso que me perdí un poquito, pero ya recordarles esta escritura en el 20:22. Esta es una parte que viene justamente después del que Dios le dio los 10 mandamientos. O sea, abiertamente los 10 palabras. Imagínense en la montaña así, y él hablando, y esa montaña haciendo cosas sobrenaturales.
dijo Jehová a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto lo que he hablado desde los cielos. O sea, que ellos pudieron ver aquí, como les decía, esta parte a mí me cuesta registrarla. O sea, es tan importante, pero no, digamos que no la tengo tan en mente. Ahora que hemos estado estudiando, viene mucho más a la memoria esta parte donde me dice Dios vino, pero es como que si el cielo literalmente se acercó a la tierra. Entonces, en el versículo 25, 8, 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestro en el modelo, al modelo al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahí me faltó algo, me salté algo. Pero Dios le mostró a Moisés este modelo, que es el que estamos viendo. Entonces, en este modelo que Dios le está presentando a Moisés, él está viendo, él ve varias partes que hay. Por ejemplo, están las vasijas en el Kodesh Kodashim, es el lugar santísimo, ¿verdad? En este lugar está el arca, que es, esto está en Éxodo 25, 10 al 11, y se harán pues un arca de madera de acacia y le da toda la descripción, cómo hacerla, cómo fundirla, dónde van las argollas, dónde ponerle las varas, etcétera. Después de darle la instrucción de cómo de hacer la parte del arca, le da la instrucción en el capítulo 25, 17 al 22 del propiciatorio, cómo hacerlo, qué material usarla, de qué material hacerla, las medidas que tiene, ponerle los querubines en sus extremos, el querubín en el otro extremo. Yo aquí, cuando empiezo a ver todas estas descripciones, puedo ir viendo cómo dentro de ese lugar donde Moisés estaba en la presencia de Dios, yo puedo visualizar querubines en esas reuniones que él tenía. O sea, no era Dios nada más. Acuérdense que él subió en un embaldosado a un área protegida, a una cita protegida, a un área protegida. O sea, no me cuesta pensar que Moisés no estaba en la tierra. No me cuesta pensar eso. Casi una experiencia así como en Mateo, donde describe lo que se conoce como la transfiguración, donde ahí estaba Moisés. O sea, es como, qué interesante, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Entonces, las vasijas le describe a Moisés cómo hacer esas vasijas, cómo perpetuar la experiencia para que los otros sacerdotes que vengan sigan teniendo la experiencia con el pueblo, con la nación de Israel. Entonces le dice que ponga el propiciatorio encima del arca y que ponga dentro el testimonio que le dará. Y ahí se reunirá con Moisés entre esos dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio va a hablar con él. Después viene la descripción de la área del lugar santo, que son las vasijas o los instrumentos en el Kodesh, en el lugar santo. Ese es, digamos que el santuario principal. Y ahí está la mesa de los panes, que es lo que se conoce como el Shulchan,
¿Dónde están los panes que representan a las 12 tribus de Israel? Le dice, le da la descripción cómo hacerlo, qué tipo de material, de oro, las molduras, cómo lo va a hacer, las 4 argollas que lo van a sostener, las varas que las va a meter, cómo las hace, etcétera. No voy muy rápido con esto, no quiero ir leyendo para no tomar tanto tiempo. Y después de esto viene el candelero, que es la menora, está en Éxodo 25, del 31 al 40, le da las instrucciones de que ese es lo que va ahí. Ahora, a mí me gusta mucho la figura, por eso es que me detuve un poquito en el inicio, en la pantalla, donde estaba la zarza ardiendo, y a mí yo casi que puedo ver que la zarza es como el candelero, es una expresión de la zarza ardiente. Y casi que lo puedo ver porque en esta forma que lo estoy presentando, puedo imaginarme el lugar santo en el Sinaí y teniendo el lugar, el candelero con la presencia de Dios, dándole la luz a Moisés. Y interesante, ¿verdad? Entonces, le da la descripción de cómo hacer esa parte. De ahí también le dice cómo hacer la tienda de reunión del 26, capítulo 26, literalmente todo el capítulo. Ahí le dice a Moisés, Dios, en el monte del Sinaí, todo esto está pasando en el monte del Sinaí, y le dice cómo vas a hacer la tienda, ¿verdad? Cómo va a ser la tienda y cómo va a ser los lienzos, las vigas, el velo, todo eso, cómo irlo colocando en cada una de esas partes. Esto está en el capítulo 26, del 1 al 37, y toda esta es la descripción. Es interesante pensar que solo lo menciono, todavía no hemos llegado, por eso es que no hemos llegado el que nos ha faltado hablar es el altar de incienso. El altar de incienso es el que al principio dije, pareciera que está al final, más allá atrás de otra sección. Pero hay una razón muy interesante, y por eso voy a regresar a la figura que les presenté al inicio, donde está la gloria de Dios en el monte Sinaí. De ahí baja la nube que cubre la gloria de Dios. Y esa representación de la nube bajando es precisamente la del altar de incienso, que hace como una cortina que hace que la gloria de Dios no fulmine la vida del sacerdote que esté ahí dentro del tabernáculo, ni de Moisés. Dios protegió, o sea, a mí esto es lo que yo quiero, no sé cómo expresarlo realmente, pero es lo que quiero decir. Dios tiene cuidado de ellos, de los sacerdotes, que su santidad no los fulmine, literalmente. Y yo no creo que Dios va a cambiar. Dios sigue siendo lo que es, nunca va a dejar de ser lo que es. Pero a lo que yo me refiero es que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un Dios santo y que Él es tan santo que nosotros tenemos que de alguna forma cubrirnos de la santidad de Él, porque no es algo o sea, es algo que Dios está diciendo: no suban más, no se acerquen más, no suban más al monte. Si alguien sube va a ser aseteado y apedreado, y si alguien, etcétera. Y si alguien se acerca va a morir, etcétera. Entonces, hay limitaciones que
hay que entenderlas. Yo creo que eso lo que a mí me infunde más que todo es temor. O sea, uy, Dios, tengo que considerar la posibilidad de tener mucho temor, ¿verdad? Muy bien, veamos lo demás, el atrio exterior y las naves, que básicamente esto es lo que el resto del área, de la atmósfera que yo he estado hablando del entorno del monte Sinaí. Por eso les dije, miren, el becerro de oro, puse la figura del becerro de oro en el altar. Y aquí está esa figura. El altar de afuera tiene esa consideración, que ahí es el altar donde los hijos de Israel tienen que llegar a poner sus ofrendas para arrepentirse, para acercarse a Dios, para ponerse a cuentas con Él y estar bien para poder acercarse. Y eso a mí me gusta, porque aquí es el Señor que nos dé revelación, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte de afuera, en el atrio exterior, ahí está el atrio de afuera, que es el Hatzer, el Mitzbeach Ha'olah, que es el altar de ofrendas, y este es en el atrio de exterior, que es entre las cortinas y los postes, ¿verdad? Entonces, de allí, déjenme ver aquí. Muy bien, es que no. Entonces, aquí tenemos recordando el atrio, el altar de ofrendas, la tienda de reunión, las cortinas y los postes, el aceite para la menora. Y eso ya lo está describiendo en el capítulo 27 y 28, que este es lo que vamos a estar leyendo. Pero eso es lo que yo quiero que visualicemos antes de empezar a leer todo, para ir viendo qué es lo que Dios quiere ir dándonos, porque todas estas vamos a ir viendo las leyes y las cosas que se necesitan hacer para ir perpetuando la experiencia en el monte Sinaí. ¿Cuál es verdaderamente esa experiencia? Lo que Dios quiere perpetuar en su pueblo es que Él quiere vivir con su pueblo y Él en el centro. Entonces, esto es toda la idea de todo esto que estamos viendo, cómo Dios quiere que Él tener esa experiencia con nosotros. Entonces, la experiencia del monte y la experiencia del tabernáculo. Esto es lo que Dios quiere que tengamos. O sea, en pocas palabras, lo que sucedió en ese lugar, en el monte del Sinaí, Dios quiere que no lo olvidemos. O sea, lo quiere perpetuar de generación en generación. Y la forma de ir pasando como una estafeta a las siguientes generaciones, ese aspecto de el centro de la presencia, la Shekinah de Dios en medio de su pueblo, está expresada en el tabernáculo, que es lo que Dios está tratando de perpetuar. Entonces, para eso nos está dando todas estas instrucciones que son las que prácticamente vamos a estar leyendo hoy. Déjenme ver qué más. Ok, aquí en el atrio exterior también vamos a ir viendo las instrucciones para las ofrendas, el Olat Tamid y el Oel Moed, que son la ofrenda diaria en el altar de afuera. También vamos a ver cómo los sacerdotes tienen que vestir y sus vestiduras cómo tienen que ser.
Y eso es lo que Dios quiere, es que nosotros tengamos esa experiencia, regresemos al Sinaí. Y aquí voy a poner una tabla que muestra ese paralelo entre, por ejemplo, ahí dice, el grupo es Moisés en el monte del Sinaí, en el tabernáculo y su discurso. De ahí están los sacerdotes a medio monte. Ellos no subieron, o sea, ellos no subieron hasta arriba, sino se quedaron en el, entre comillas, el lugar santo. Y ahí fue una reunión que tuvo también, y el pueblo al pie del monte, que eso es lo que sería la representación del atrio exterior, el Hatzer. Y eso es básicamente lo que es la idea que quiero expresar. Como hombres inmortales, nosotros somos incapaces de resistir la presencia de Dios. En Deuteronomio 5:4-5 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en el medio del fuego. Yo mediaba en aquel tiempo entre vosotros y Jehová. Ese es Moisés diciendo eso. Y para ponernos delante de la palabra de Jehová, porque teméis a causa del fuego y no subiste al monte. Y dijo en el capítulo 5 de Deuteronomio, del 20 al 25, dice, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. De Dios las palabras, y después en el 22 dice, estas palabras habló Jehová con gran voz a toda vuestra asamblea en el monte desde el medio del fuego, la nube densa y densas tinieblas, y no añadió más. Las escribió sobre 2 tablas de piedra, me las dio, y sucedió que cuando oísteis la voz de en medio de la oscuridad, el monte que ardía en aquel fuego, todos los jefes de vuestras tribus y ancianos os acercasteis a mí y dijisteis, mira, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y este uno puede sobrevivir eso. Pero ¿por qué hemos de morir? Pues en este gran fuego nos devora. Si continuamos oyendo la voz de Jehová, moriremos. Dios consideró necesario cubrir el Sinaí con esa nube antes de seguir revelándose. Entonces, y por eso decía en el versículo Éxodo 19:9, aquí vengo a ti en la espesura de una nube. He aquí vengo a ti en la espesura de una nube para que puedan oír mientras yo hablo. Y aquí es donde está esa figura de el altar de incienso. O sea, el altar de incienso es impresionante porque provee el, el filtro necesario para sobrevivir a Dios en el encuentro. Y entonces el eje de todo esto, o sea, todo lo que Dios está transmitiendo gira en torno a el arca, el altar de incienso, que es el mizbaj, el mizbaj ketoret, y el mizbaj ola, que es el altar de ofrendas. O sea, entre el arca, el altar de incienso y el, el altar de ofrendas, ahí gira toda nuestra relación con Dios, porque ahí está todo, los procedimientos para poder tener una cita protegida con Dios. Ahora, ¿cómo pasa hoy?
pues yo no, el Espíritu de Dios viene, el Espíritu de Dios se manifiesta de ciertas formas, pero yo quiero decir algo, o sea, yo creo que el carácter de Dios, de su santidad, el carácter divino que Él tiene, el interés que Él tiene porque nosotros no muramos delante de la presencia de Él, todavía está vigente. Yo creo que tenemos que pedirle a Él revelación para saber qué es lo que Él quiere de nosotros en todo esto. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar a leer. Teniendo en cuenta esta estructura paralela entre el monte del Sinaí y el tabernáculo, entonces vamos a comenzar leyendo. Y voy a empezar yo leyendo. En Éxodo 27, 20 al 21. Dice, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión afuera del velo que está dentro del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Jehová. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, será estatuto perpetuo. Donde dice ordenarás, está ahí con verde, es porque eso quiere decir tetzaveh, ordenarás, darás la orden, darás la orden, pondrás atención, pondrás el orden del campamento, ordenarás. Estas son mis instrucciones para que ordenes a los hijos de Israel. Muy bien. Entonces, solo estoy apuntando a las personas que están para irlas llamando y vamos a leer. Así, aquí es donde comienza esta sección, que en realidad estamos agarrando, como les vengo mencionando, la mitad, posiblemente a partir de aquí, la mitad de las instrucciones que Dios está dando a Moisés para construir el tabernáculo. Entonces, sigamos con la siguiente parte. Le voy a pedir a Lucky si podría leer esta parte. De entre los hijos de Israel harás que se presente delante de mí Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, para que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras. Ay, siempre se me pone. Vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva en el sacerdocio. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante, el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Perdón. Falta el 5. Sí.
Utilizarán para ellos el oro, el azul, la púrpura, el carmesí y el torsal de lino fino. Gracias. Claudia, le voy a pedir que siga leyendo. Y como obra de artífice harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Tendrá 2 sombreras unidas a sus 2 extremos que se entrelazarán. Y la banda del efod que está por encima será de su misma labor, del mismo material, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Luego tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al nacimiento de ellos. ¿Alguien quisiera comentar algo antes de seguir? Es obvio que aquí, bueno, aquí Dios está vistiendo con vestiduras de honor a sus sacerdotes. Los sacerdotes son vasijas, son como, son aparte del tabernáculo que son vivos, no son, pero siguen siendo instrumentos del tabernáculo. Ellos son los que hacen la labor del tabernáculo y se visten con honor representando a Israel de la forma que lo estamos viendo hoy. Muy bien. Silvita. Sí, como obra de escultor, con grabaduras de sello, grabadas las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, 2, y pondrás aquellas 2 piedras sobre las sombreras del efod como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres sobre sus 2 hombros como memorial en presencia de Jehová. Harás engastes de oro y 2 cadenas de oro puro. Las harás como cordones trenzados, obra de trenzado, y pondrás las cadenas trenzadas en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, obra de artífice, como la obra del efod lo harás, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino lo fabricarás. Estos nombres representan las 12 tribus y no son objetos que van a terminar en el olvido, sino son objetos que sí en algún momento van a salir y van a ser usados estos nombres que representan a todo el pueblo de Dios. Y a mí me gusta mucho todo esto porque a medida que la ciencia ha ido avanzando, vemos que el ADN que sale de estas 12 tribus prácticamente está divulgado por todo el mundo. Prácticamente, no solo sobre el pueblo judío. Entonces, a mí eso me llama muchísimo la atención porque yo sé, he visto testimonios, aún en mí, cómo Dios pone
en mi corazón, dentro de la profundidad de mi ser, el interés de ir y poder ver, saber, pertenecer a los designios de Dios y cómo ser parte de esta experiencia que estamos hablando hoy. Yo me siento parte de esto. Entonces sé cómo posiblemente he llegado ahí. Y nosotros, los que vivimos aquí en Latinoamérica, tenemos un porcentaje muy alto de ser pertenecientes a las tribus de Israel, por el hecho de que Israel vivió en España el día, y particularmente cuando huyeron de España, muchos de ellos vinieron aquí a Latinoamérica. Entonces el ADN ha sido divulgado particularmente en Latinoamérica de una forma muy especial. Ahí lo dejo, no quiero caminar más en el punto, pero lo que yo quiero decir es que Dios funciona de formas muy especiales que nosotros ni siquiera tenemos idea. Muy bien, Charito, ¿puedes leer? Sí, Gracias. será cuadrado, de 1 palmo su longitud y de 1 palmo su anchura, y lo engarzarás en engastes de pedrería, 4 hileras de piedras, una hilera con un rubí, un topacio y una esmeralda, es la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en engastes de oro. Gracias. Esta es la representación del pectoral con las piedras y los nombres en las piedras de los 12 tribus de Israel. Ricardo. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12 como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Para el pectoral harás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. Y harás también para el pectoral 2 anillas de oro que fijarás en sus 2 extremos. Pasarás los 12 cordones de oro por las 12 anillas en los extremos del pectoral. Unirás los 2 extremos de los 2 cordones a los 2 engarces y los fijarás en la parte delantera de las sombreras del efod. Interesante esta representación de cómo el pectoral que contiene las joyas con los nombres escritos de las 12 tribus de Israel cerca del corazón del sumo sacerdote. Sabemos que nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, es el que llevó esta carga que somos nosotros en su corazón. Y cómo él presentó delante de Dios en su momento. Nos representó a nosotros, como él murió y cómo él virtió su sangre para que nosotros fuéramos parte de su pueblo. No sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo. Claudia, ¿quieres leer, Claudia? Harás 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, sobre el borde que está al otro lado del efod por dentro.
Harás 2 anillos de oro y los fijarás por debajo a los 2 hombreras del efod, en la parte delantera, junto a su unión por encima del cinto del efod. Y por sus anillos me lo tapaste. Perdón. Perdón. Dame un segundito y Los anillos del efod con un cordón azul. Es que ok, atados algo de los anillos del efod con un cordón azul, de modo que esté sobre el cinto del efod y el efod no se moverá del pectoral. Y cuando entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para memoria delante de Jehová continuamente. Y en el pectoral del juicio pondrás el Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Qué lindo. interesante. Perdón, es que la figura estaba programada con segundos y pensé que iba a ser suficiente. Solo quiero ver si puedo, para que no me vuelva a pasar. Perdón. No. Bueno, ahí está. Solo quería hacer un comentario de esto. Es que para este momento, aquí se están dando las instrucciones del sacerdote. Obviamente es Aarón el que va a hacer la función del sumo sacerdote. Pero la idea es que el sumo sacerdote es Yeshua, como lo vemos en el libro de Hebreos. Él es nuestro sumo sacerdote que se presenta continuamente delante del trono de Dios y él lleva en su corazón en estas vestiduras reales los nombres de cada uno de nosotros. ¿Alguien quisiera compartir algo o hacer algún comentario? Sí, yo quería preguntar sobre el Urim y el Tumim. Ujú. ¿Qué significan? Ok, el Urim y el Tumim son 2 piedras. No las tengo aquí son 2 piedras. Una piedra es blanca y una piedra es negra. Entonces, estas se guardan dentro del efod. Aquí tiene como un compartimiento donde se guardan adentro de esto, del pecho. Ahí están las piedras. Entonces, esas piedras funcionan para consultar a Dios. Entonces, por ejemplo, el sacerdote hace va delante de Dios. Y si Dios no le habla, él consulta de esa forma y le dice, si él no le revela directamente qué hacer, él dice, Señor, si tú quieres que sí, mete la piedra en el efod y saca una de las 2. Si la piedra es blanca es sí y si es negra es no. Entonces era una forma de consultar. Y esa era la función, era el juicio del Urim y el Tumim. Y eso estaba en el corazón de las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Alguna otra? Yo pensaba que la vez pasada, hace 2 parashas, o la de penúltima, creo yo que yo pensaba en cómo se hablaba tan poco de Aarón y estuvo tan cerca de Moisés, pero realmente aquí sí vemos que tenía un papel muy especial, pues porque no era nada más
el hermano de Moisés. Sí. Y no se habla mucho de su papel, pero en los primeros capítulos, pero aquí realmente él tenía una gran responsabilidad Ujú. delante de Jehová. Sí. Ese es el papel que él es. Es interesante. Es interesante. Digamos que en toda esta descripción que estamos viendo, que tiene que ver con la construcción, la planeación del tabernáculo, de su funcionamiento, etcétera. Aarón es el que lleva el liderazgo, voy a decir, pero realmente el que recibió, eso es una opinión mía, el sumo sacerdote que funcionó en el monte del Sinaí fue Moisés. Él no fue la persona que Dios escogió para esa función, pero en este momento él funcionó de esa forma. Ahora, aquí me llama mucho la atención que Moisés funcionó por lo menos como sacerdote inicial, sumo sacerdote inicial en el monte Sinaí delante de Dios cuando estuvo cara a cara. Y eventualmente también cuando empezó el tabernáculo, él también llegó ahí y se reunió con Dios y él recibió el resto de cosas que no recibió en el monte del Sinaí. O sea, como decía, estamos perpetuando esa experiencia que está siguiendo ahora dentro del tabernáculo. Y lo que yo quería decir era que cuando Aarón empezó a funcionar como sumo sacerdote, Moisés empezó a funcionar como ¿quién me puede llenar el espacio en blanco? Moisés empezó a funcionar como El patriarca, no. no, Como un patriarca, no. Como líder. Como Dios. no. No. Yo oí allá atrás Como algo profeta, ¿no? como rey, Como rey, sí. como O sea, líder. el líder, pues, el rey. Él era el que iba dirigiendo, el que iba diciendo, el que iba dando, como un rey. Entonces, el pueblo estaba siendo dirigido por un rey y un sacerdote. O sea, no es el rey. Sabemos que el primer rey elegido como tal fue el rey David. Bueno, el rey Saúl y después el rey David, pero aquí fue como que él estaba funcionando en esos dos aspectos. Uno funcionó como el sumo sacerdote, que no era el sumo sacerdote, pero después él funcionó como el líder, el rey. Esa era prácticamente su función, es el liderazgo total de la nación de Israel. Y él la llevó. O sea, él es el que llevaba ese aspecto de necesario. Es como un rey, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿A quién le toca? A ti. ¿A mí? Muy bien. El manto del efod lo harás todo azul. La abertura para su cabeza estará en medio de una orla alrededor de obra de tejedor. No entiendo el problema, Claudia. De tejedor como el cuello de un coselete para que no se rompa. En sus orillas hará granadas de azul púrpura y carmesí alrededor de todo su borde, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro
y una granada, una campanilla de oro y una granada por las orillas del manto, todo en torno. Estará sobre Aarón cuando ministre, y así se oirá su sonido cuando él entre al santuario en presencia de Jehová y cuando salga para que no muera. Lucky. Harás además una plancha de oro puro y grabarás en ella como se graba un sello, santidad para Jehová, la cual colocarás con un cordón azul sobre el turbante. Estará en el frontal del turbante y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón será portador de la culpa respecto de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas las santas ofrendas. Y estará continuamente sobre su frente para hacerlos aceptos delante de Jehová. Y tejarás la túnica de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinto, obra de decamador. Y harás túnicas para los hijos de Aarón, y les harás cintos, y les harás tiaras para honrar y esplendor. Muy bien. Esta era la Wow. plancha santidad para Jehová. Ahí. Que es santidad para Jehová es alguien totalmente apartado para Dios. Es todo lo que hay en el tabernáculo, todo lo que hay ahí es apartado para Dios. Es del pueblo, ha sido tomado, apartado para Dios, incluyendo a las personas. Son apartadas para Dios. O sea, las personas ahí no están para tomar decisiones. Un sacerdote no, o sea, me refiero, un sacerdote tiene una función y él está diseñado para hacer esa función, no para, hoy no voy a hacer eso, creo que mejor voy a hacer otra cosa. O sea, no, él está apartado para hacer algo y ese es el diseño, o sea, es todo lo que va a hacer. El sumo sacerdote está apartado para algo y el resto de la gente también está apartado para algo. Todos tienen una función específica y eso es lo que ellos están apartados a hacer. Son instrumentos de Dios. No debería suceder que, hoy no tengo ganas de dedicarme a presentar las ofrendas, mejor que lo haga otro y yo me dedico a... No, ellos no tenían esa opción. Ellos no estaban, ellos simplemente estaban ocupando una función que tenían que hacer. Y yo creo, y lo digo porque ese es el diseño y Dios quiere que nosotros seamos un reino de reyes y sacerdotes. Igualmente, los reyes no están para hacer cualquier cosa. Los reyes están apartados para liderar y funcionar como reyes. Y eso cuesta mucho entenderlo. Yo recuerdo que conocí, a mí me impresionó mucho, conocí a una señora que casada con una persona de la realeza inglesa. Y esta persona, un lord de Inglaterra, tenía mucho contacto obviamente, con los reyes.
Y cada cierto tiempo los reyes de Inglaterra llegaban a una casa de campo que ellos tenían, que la usaban para que los reyes llegaran a cazar zorras. Y ella nos contaba la experiencia que vivía en esa semana que estaban los reyes ahí alojados en su casa de campo. Y todo era tremendo, una tensión impresionante para que todo fuera como tenía que ser. Y nos contaban cosas bien interesantes que a mí nunca se me había ocurrido, que un rey simplemente decidiera levantarse, yo voy a dormir, mañana me levanto a las 9. No, los despiertan a cierta hora, los visten con ciertas, ellos no pueden, no disponen en decir, no tienen la opción de decir, hoy me voy a poner una camisa roja. No, ellos tienen una reunión y para esa reunión se van a vestir de esta forma y todo esto ya está en protocolo, no está a decisión de alguien o un rey. Y hasta cierto punto se ve cierto extremo procedimiento, pero así es. A mí eso me impresionó. Si estos reyes son así, tengo mucho que aprender. Y sí, yo sé que son así. Imaginémonos al Rey de Reyes. Muy bien, Silvita. Lista, perdón. Y con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Y los ungirás, llenarás sus manos y los consagrarás para que me sean sacerdotes. Les harás también unos zaragüeyes de lino para cubrir la carne desnuda. Serán desde la cintura hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario, para que no lleven culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Charito. Sí. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sean sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo y los pondrás en un canastillo y en el canastillo los ofrecerás juntamente con el becerro y los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto del efod. A mí esta parte me gusta, me llama mucho la atención. Aquí está hablando del procedimiento para apartarlos, para que sean sacerdotes. Y lo primero que dice es tomarán un becerro de la vaca. Y inmediatamente pensando en el paralelismo que hay entre la experiencia del monte del Sinaí y la experiencia del tabernáculo, cuando pensé en el becerro en el monte del Sinaí, ¿en qué creen que pensé? En el becerro de oro. En el becerro de oro. Y es como que pensar, eso me llamó la atención porque Dios dice, que no hay ningún otro Dios más que Él. Y que no hagamos figuras de Él, de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Me llama mucho la atención. Es como que nosotros tenemos que
o mejor dicho, el sacerdote tiene que entrar en la consagración, compromiso, en su afirmación que Dios es único para él y que está para servirle a él, a su presencia, a su Shekinah, nada más. Y es como que si, me da la impresión como que si Dios quisiera que ellos recuerden el pecado del becerro de oro para no cometerlo más. Esa figura me vino. Muy bien. Ricardo, perdón, Cruz, ya pasé. Pondrá la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara colocará la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Esta parte me llama mucho la atención porque aquí está la instrucción de cómo vestir a los sacerdotes y sus hijos de Aarón. Y cómo declara es que esto es un estatuto perpetuo. Ahora, ¿por qué? Y aquí es como, por eso es que me llama mucho la atención la parte como Rashid dice, lo que primero sucedió fue el capítulo 34, porque ahí está la experiencia del becerro de oro. Pero Dios perpetuó el sacerdocio de los levitas hasta después de la experiencia del becerro de oro. Aquí estamos en el capítulo 29, donde se está dando la orden perpetua de que Aarón y sus hijos serán los que ocuparán el sacerdocio del tabernáculo como estatuto perpetuo. Por eso es que tiene mucha... es lógico pensar de que el pecado del becerro de oro sucedió antes que todas estas instrucciones, que se supone fueron las instrucciones que Dios estaba dando mientras Moisés estaba en el monte, antes de que pasara eso. Entonces, solo quería hacer ese comentario. Claudia. Luego degollarás el becerro en presencia de Jehová a la entrada de la tienda de reunión, y tomarás de la sangre del becerro y la aplicarás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre las entrañas, el redaño del hígado y los 2 riñones con la grasa que los envuelve, y los dejarás consumir en el altar. Pero la carne del becerro con su pellejo y su estiércol consumirás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás el primer carnero
y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Gracias. Y degollarás el carnero y tomarás su sangre y rociarás en torno al altar. Después descuartizarás el carnero en trozos. Lavarás sus intestinos y sus patas y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es el holocausto a Jehová. Olor que apacigua ofrenda ígnea para Jehová. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego degollarás el carnero y tomarás su sangre y pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en el lóbulo de las orejas de sus hijos, en el pulgar de sus manos derechas y en el pulgar de sus pies derechos. Esparcirás sangre alrededor del altar. Lucky. Tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y lo esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será consagrado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás luego la grasa y la cola del carnero, la grasa que cubre sus intestinos y el recubrimiento del hígado, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, y la pierna derecha, pues es un carnero de consagraciones, con una hogaza de pan y una torta de pan con aceite y un hojaldre del canastillo de los ácimos que está en la presencia de Jehová. Y lo pondrás todo en manos de Aarón y en manos de sus hijos, y lo mecerás como una ofrenda mecida delante de Jehová. Seguidamente lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto, en olor que apacigua delante de Jehová, es ofrenda ígnea a Jehová. Gracias. Claudia. Tomarás el pecho del carnero de la investidura de Aarón y lo mecerás. Es ofrenda mecida delante de Jehová y será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de la investidura, de lo que es para Aarón y de lo que es para sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, pues es ofrenda y será una ofrenda de parte de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, su ofrenda a Jehová. Las vestiduras sagradas que son de Aarón serán para sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para llenar con ellas su mano. Por 7 días las vestirá el sacerdote que sea su sucesor de entre sus hijos cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el santuario. Gracias. Silvita. Y tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en un lugar santo.
Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo en la entrada de la tienda de reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos y consagrarlos, pero el extraño no comerá, porque son sagradas. Y si sobra de la carne o del pan de la investidura hasta la mañana, quemarás en el fuego lo que sobre. No se comerá porque está consagrado. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he ordenado. Durante 7 días llenarás su mano. Muy bien. Charito. Y sacrificarás diariamente el becerro de la expiación por el pecado, y purificarás el altar al hacer expiación sobre él, y lo ungirás para consagrarlo. Harás expiación por el altar durante 7 días y lo santificarás, y será un altar santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos añales cada día continuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite machacado, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino. Gracias. Ricardo. Ofrecerás el otro cordero entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, como calmante aroma del manjar abrazado en honor de Yahweh, en holocausto perpetuo de generación en generación, ante Yahweh a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar, que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas, y seré su Elohim, y reconocerán que yo soy Yahweh, su Elohim, que los saqué del país de Egipto, para morar entre ellos. Yo, Yahweh, su Elohim. Amén. Estamos viendo el procedimiento de santificación para los sacerdotes y cómo tal vez en otras porciones como en Levítico, donde ya se celebra la inauguración del tabernáculo, se ve que hay procesos similares que tienen que ver cómo se santifican los mobiliarios distintos del tabernáculo, cómo van haciendo eso. Y aquí es como se está haciendo una descripción de cómo se escoge a las personas para hacer lo mismo, a las personas, a los sacerdotes. Y yo creo que así como leemos, nosotros estamos como que teniendo una idea de qué es lo que se hace y pues podemos imaginarnos al pie de la letra qué quiere decir esto. Lo que no podemos imaginarnos es que todo esto se está haciendo delante de la presencia de Dios y que hay también una confirmación, diría yo, un aspecto de que Dios responde a todo esto que le está pidiendo. Aquí están las instrucciones, pero cuando se empiezan a dar, también hay
Está la parte sobrenatural que nosotros no podemos agregar a lo que estamos leyendo en este momento. Y eso es lo que se va a ver más adelante, pero aquí se está recibiendo, o sea, estamos viendo cómo es lo que Moisés está recibiendo para que le transmita a su pueblo qué es lo que tienen que hacer con el tabernáculo y los que funcionan dentro del tabernáculo. Muy bien, llegamos al capítulo 30. Y le toca a Claudia. Harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo y su altura de 2 codos. Será cuadrado y sus cuernos formarán parte de él. Lo recubrirás de oro puro, así su superficie como sus costados en derredor y sus cuernos, y le harás alrededor una moldura de oro. Además, le harás 2 argollas de oro debajo de sus molduras, en sus 2 extremos, en ambos costados suyos, para meter las varas con que será levantado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Muy bien, esta es la parte que estaba hablando al inicio que pareciera que está fuera de lugar. Venimos leyendo cómo desde el inicio viene Moisés haciendo la descripción de todo el mobiliario del tabernáculo, comenzando con el lugar santísimo, después va al lugar santo, después va a la parte de afuera en el atrio, después va a dar las instrucciones de cómo se van a sacrificar a los sacerdotes y a las personas que trabajan ahí. Y ahora viene y empieza la descripción del altar para quemar incienso. Entonces, esta pareciera como que está fuera de lugar, o sea, como que si esta en realidad debería de estar en la sección del lugar santo, cuando hace la descripción de la mesa de los panes de proposición y el candelabro. Entonces, a mí me gusta cómo describen los rabinos, explican esto, porque se supone, en el inicio, cuando empecé, vimos que estaba Moisés en la montaña y subió y bajó una nube que cubrió el monte porque la gente tenía miedo que no muramos, ¿verdad? Porque Dios está ahí, nos va a matar porque su presencia es tan fuerte que si esto sigue así, si Él nos sigue hablando y nos sigue diciendo sus maravillas, nos va a matar, ¿verdad? Entonces el mismo pueblo dijo, no, sube tú y habla con Él, etc. Entonces, ellos explican que el altar de incienso es ese instrumento que está dentro del tabernáculo que levanta esa nube que cubre, que viene a ser como un filtro, como un filtro que va a mantener vivo al sacerdote. Entonces, pero la representación, que la razón por la que él va a estar vivo es porque la presencia de Dios está ahí. Su presencia santa está ahí y entonces lo que ellos ven es como que si todas estas instrucciones empiezan y ellos dicen es como que fueran libros en una librera que tienen sujeta libros a los extremos para que los libros no se caigan, ¿verdad? Entonces, esta descripción que hace la narrativa que acabamos de leer empieza con eso de que de un lado está la presencia de Dios y del otro como que
lo sujeta como libros. Y sigamos leyendo. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Lo quemará cuando prepare las lámparas. Y al encender Aarón las lámparas y a la caída de la tarde lo quemará. Es incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, ni tampoco derramaréis libación sobre él. Pues sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será santísimo para Jehová. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Alguien quisiera comentar algo que le llamó la atención o que... Yo quisiera preguntar algo de, ¿esto se hacía todos los días? Sí, Todos los días. a diario. Oh, bueno, no, perdón. Ahorita estamos hablando de la consagración Ok, de los sacerdotes. Eso no se hacía todos los días. Esto es simplemente cuando llega el momento de consagrarlos, esto es lo que se va a hacer. ok. Aparte está lo que se hace todos los días, que sí tiene que ver con lo que acaba de decir, que se va este aparato que está ahí, que se llama el incensario, el altar de incienso, se va a encender a diario, igual que la menona se va a encender a diario, igual, etcétera. O sea, esos aparatos funcionan a diario. Y aquí está el tema de, de todo lo que es la consagración del tabernáculo, se cierra con este tema del incensario, que funciona a diario. Tal vez eso lo explica mejor. Sí, gracias. Gracias. También está el sacrificio continuo, El Olam Tamid, sí. El Olam. que es algo que sí se hacía a diario, hablando de lo que estás diciendo Sí, de las funciones diarias, ¿verdad? claro, claro. Eso esa es la ofrenda diaria. Ujú. Eso se hacía mañana Cor- y tarde. Y tarde. Ajá. A la tercera hora y a la novena hora. No sé si tiene sentido ese horario. ¿Tiene sentido? Tercera hora y novena hora. Que quiere decir 9 mañana y 3 de la tarde. Como lo de Yeshua. Sí. Es la hora que fue colgado en la cruz y la hora que murió. A mí me impresiona los detalles de cómo tenían que hacer los animales, qué tenían que quemar, qué tenían que hacer. No sé si hay una figura detrás de todo eso, pero tan exacto todo, qué quemar, qué no quemar, qué comerse, qué no comerse. Es impresionante todo, ¿verdad? Porque no sé, la grosura, lo de los riñones, lo de meter las manos. Es, no se imagina uno todo lo que tenían que hacer. No, lamentablemente nuestra mente ha sido entrenada para rechazar esto, o para verlo como esto Esto no me gusta, ¿verdad? Esto mejor lo sí, pasa. Porque yo pienso, o sea, yo sé que la sangre tiene un olor,
y de los animales también. Sí, Pero ha de haber sido algo, pues no sé, o se acostumbraron, pero tenían que hacerlo y tenían que hacerlo con gozo para el Señor y con gratitud para el Señor y todo, pero yo pensaba el destace de los carneros y de las ovejitas y de todo lo que sea, era un trabajo que no era de hacerlo así rapidito, porque él da especificaciones precisas de qué hacer. sí, sí, También es impresionante cómo honra a los sacerdotes. Esto Sí, es para ellos, esta parte es para ellos, este es para él y para sus hijos. sí, Los honra. claro. Mucho de lo que em, yo creo que hay que entrar a experimentar, o bueno, eso es difícil, ¿verdad? A pedirle revelación a Dios de qué significa todo esto. Yo tuve el honor de estar en una recreación de la inauguración del altar de holocaustos en Israel en el 2018, en la fiesta de Hanukkah, y, y pude ver cómo se quemaba una ofrenda, pude ver cómo olía eso. Fue muy interesante, aprendí muchísimo, pude oler el olor del incienso. Tuve la osadía, diría yo, me metí, subí el altar, vi a centímetros de distancia la ofrenda quemándose, pude olerla, sentir eso, y no fue fue una experiencia, digamos, en términos de olor, no era un mal olor, era carne quemada, como un asado. Eh, y, y no solo eso, vi la preparación de los sacerdotes, vi cómo se vistieron, vi cómo los asistieron para vestirse. Todo eso me pareció muy, muy interesante porque al verlo vi que no era algo fuera de este mundo, sino que vi que se me hizo algo como una actitud pude ver gente con una actitud muy enfocada en hacer algo para Dios y bendecirlo y ser un instrumento de Él. No lo vi como, no los pude ver de otra forma, o sea, vi cierto respeto a Dios y me pareció muy interesante, me pareció interesantísimo y ser parte de eso fue lo que a mí me impactó porque en 2000 años de no hacerlo, la primera vez que lo hicieron, ahí estaba yo y creo que Dios me premió con ese regalo de poder ver esto. Y no es, me pareció algo una experiencia muy interesante. Yo creo que a todo esto, aquí cuando empezamos a pensar en la ofrenda y presentar la ofrenda de cierta forma, no nos imaginamos la parte espiritual. Y ahí es donde yo creo que es donde le tenemos que pedir al Señor
revelación, porque mucho de lo que se experimenta en todo este proceso es revelación, que es lo que nosotros no vimos como parte de la narrativa. Pero aquí se presenta el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios se presenta en este escenario, fluye la revelación. Y esa es la parte que no logramos conectar con. Entonces, esa es la parte que tenemos que pedir al Señor, que nos enseñe cómo conectar con Él. Porque toda la experiencia del monte del Sinaí era que el pueblo conectara con Dios. ¿Por qué? Porque se está haciendo un pacto y Dios está conectando con ellos. El pueblo quiere conectar con Dios y Dios quiere conectar con ellos. Pero hubo un problema. La gente se asustó, el pueblo se asustó. Y entonces el tabernáculo es como la experiencia para que eso siga dándose en una forma en que el pueblo pueda estar en medio. Y la revelación de Dios siga dándose, porque no es el hecho de que, sí, tenemos que ir a hacer sacrificios, entre comillas, ¿no? De diarios, y ¿no? sin tener alguna experiencia espiritual. No Yo sé. creo que el final del capítulo 29 nos dice mucho, ¿verdad? Porque dice el 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Entonces, como tú dices, el propósito de todo eso era acercarnos y conocerlo. Sí, ¿cómo perpetuar ese sentimiento con todas las generaciones futuras que no vivieron eso? Y esto se perpetúa aquí. Es tremendo. O sea, aquí no llegamos a alcanzar a ver la dimensión de esto. Perdón, también quiero leer este otro versículo porque dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel. No, perdón, creo que es antes, sí es antes. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. O sea que si había un sacrificio continuo, Él iba a estar ahí en la mañana y en la tarde, dice, para hablaros. Sí. Sí, esa es la parte que nuestra mente no le cuesta registrar, porque no digamos ahí, pero esa es la revelación, porque en medio de, como decía, en medio de todo esto está ocurriendo una revelación que no tenemos el honor de recibir, pero que el Señor nos dé esa revelación. Esta es figura de lo que está en el cielo, ¿no? Es una sombra, como dicen Hebreos, es una sombra de lo que está en el cielo, y eso es a donde Moisés subió allí a ver esto, y lo bajó y lo imprimió para nosotros en 3D, ¿verdad? Para que tengamos esa idea, ¿verdad? Bueno, ¿alguien quiere comentar? El tabernáculo es uno de los
instrumentos más interesantes de la Biblia, donde la presencia de Dios va caminando junto con su pueblo, que los está llevando a la tierra prometida. Por eso en el estudio anterior, en la sección de Terumá, yo creo que mencioné la parte donde se creía de que el tabernáculo no, bueno, es una respuesta al pecado del becerro de oro, ¿verdad? Vimos que pareciera que sí, ¿verdad? Porque está hablando de que el sacerdocio se le está otorgando a los hijos de Aarón. Y eso, para que eso fuera así, ya tenía que haber pasado el pecado del becerro de oro. Entonces, no tenía sentido, dicen, no tenía sentido de que Dios mandara hacer un tabernáculo sin que todavía no había sucedido el pecado del becerro de oro por 11 días que duraba el viaje para la tierra prometida de donde estaban. Entonces, no tenía sentido, pero sí tenía sentido si el pecado del becerro de oro se había dado y que ellos iban a estar 40 años en el desierto. Entonces ellos tenían este lugar para estar arreglando su conexión con Dios. Y esta es la figura que ellos dicen que para eso sirve el tabernáculo. Para encontrar a Dios, tener a Dios cerca, para conectarse con Dios. En el lugar de reunión. Ese es el lugar de reunión. Entonces, cuando llegan a la tierra de Israel, cambia. Ya no es el Mishkan, sino el Mikdash, o el templo. Y ya es algo distinto. Ya es algo más permanente. Pero la diferencia es que ya está en el lugar en que Dios escogió. El lugar donde Dios puso su nombre. Donde su nombre va a ser perpetuado para siempre, desde Jerusalén. Bueno, termino este estudio aquí y los veo en la siguiente semana.